Sin duda, para muchos de nosotros la paz siempre ha sido un sueño. Pero cuando hablamos de proceso, hablamos ya de una realidad. Y cuando hablamos de reconciliación, pues hablamos de estabilidad. Y cuando hablamos también de implementación de un proceso, yo creo que ya estamos en el camino de lograr un país en desarrollo en algún momento. De manera que con estas 4 frases quisiera yo invitarlos a asumir un enfoque positivo sobre lo que nos está ocurriendo. Es la primera vez en la historia de Colombia que llegamos a un proceso de paz y logramos sentar a las FARC desarmados. Logramos concordar o acordar una agenda de 5 puntos sustantivos, 3 de los cuales ya por lo menos se tiene un gran avance. Es la primera vez en la historia que las víctimas del conflicto logran un espacio de participación frente a los victimarios. Esto es inédito a nivel de procesos de paz a nivel internacional. Y es la primera vez también que tenemos la posibilidad real de alcanzar la paz en un tiempo, diría yo, corto. Por supuesto, todavía no tenemos garantías de que eso efectivamente se pueda lograr porque hay muchos obstáculos que se presentan. Y el mayor obstáculo, sin duda, es la capacidad que tenemos todos de creer y confiar de que el proceso va a seguir adelante. No es fácil generar, después de que hemos tenido tanto conflicto, pues volver a reconstruir factores de confianza, pero yo creo que vamos en ese camino. Yo quisiera simplemente poner en contexto 2 temas. Uno, ha habido otros países con procesos muy importantes que han logrado la paz, como Guatemala, como El Salvador, como España, como Sudáfrica. Incluso podríamos citar el ejemplo de Alemania, que se ha logrado reconstruir después de 2 guerras mundiales. De manera que con este paradigma lo que uno podría decir es que si ellos lo lograron, en Colombia también podríamos lograrlo. El segundo aspecto que quiero señalarles para poner en contexto también es que este proceso que actualmente se está cursando en La Habana empezó desde el año 2012. Yo no sé si ustedes recordarán que el acuerdo general se firmó en mayo del 2012 y en octubre y noviembre se hizo la primera reunión de las partes en Noruega con la participación de los países garantes. Luego, en febrero del siguiente año, se empezó a discutir el primer punto sustantivo, que fue el tema de tierras. Duró bastante tiempo, de febrero del año 2013 solo tuvimos como noticia de un primer avance a finales del año pasado y se empezó a discutir también el tema de la legalización y el tema del narcotráfico en relación a las drogas. También a principios de este año se empezó a hablar sobre el tema de la participación política. Y ahora recientemente pues estamos inmersos en el capítulo de las víctimas. Sobre los primeros 3 puntos tuvimos noticia hace unos 10 días del texto completo de los acuerdos, que si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de leerlos, yo lo tuve oportunidad de leer recientemente, pues he quedado sorprendida porque realmente había gran especulación sobre el contenido de los acuerdos. Y realmente leyéndolos con calma, nomás el tema de la tierra, pues ve uno que si lográramos poner en realidad, si lográramos implementar los acuerdos a que han llegado, pues este país sería otro. Hablamos de política de restitución de tierras, hablamos de actualización del catastro, hablamos de créditos para los campesinos, hablamos de una cantidad innumerable de tierras y de hectáreas por volver a repartir entre los campesinos, porque antes ustedes saben, y todavía hay grandes latifundios y monopolios. Entonces, analizando este acuerdo de que tiene más o menos como unas 20 páginas y todavía es en borrador, en todo caso quiero invitarlos a leer. Yo creo que eso está disponible en la página web, tanto del Congreso, tanto del Alto Consejero, porque ya que ustedes están más que todo en carreras humanistas, como es filosofía, como es psicología, pues sí es importante que conozcan el contenido de los mismos. Digamos que es lo que uno siempre quiso tener en políticas para el campo y nunca se ha podido implementar. De manera que si lográramos poner en marcha estos acuerdos, les repito, este país sería otro. Cuando hablamos también del tema de las drogas,
ve uno que realmente hay un real compromiso de ver cómo se desmantela, se diversifica lo que sería el cultivo ilícito de drogas y se empieza a trabajar en pensar en sembrar otros productos que sean económicamente rentables para la gente. Leídos los 3 capítulos, los 3 acuerdos que más o menos son de 15 a 20 hojas, pues uno pensaría que sí hay confianza en que si realmente esto se firma, pues lograríamos tener otro país. Obviamente yo creo que el gran desafío consiste en lograr la implementación de estos acuerdos. Y eso sin duda no es una tarea fácil. Ustedes me han señalado que el foco de esta charla, más que que les quería hacer de contexto, pues sin duda es el tema de las víctimas y el tema del perdón. El criterio que adoptó el gobierno del grupo negociador fue tener en cuenta la universalidad de víctimas, porque de esa manera consideraban ellos que se lograba la vía para la reconciliación. Incluso yo quiero contarles que yo personalmente cité un debate de control político el día 6 de agosto, antes de que viajara, me parece que fue el primer grupo a La Habana, justamente para que los negociadores del gobierno explicaran cuál era el criterio por medio del cual iban a escoger a las víctimas. Y ellos realmente nos manifestaron que habían escogido entre las Naciones Unidas y la Universidad Nacional y la Iglesia Católica para que ellos realmente fueran los que escogieran y lograr, digamos, como ser neutrales en la escogencia de las víctimas, porque imagínense un universo de 6 millones de personas, pues no es fácil escoger. De todas maneras se comprometieron a que habría una participación importante de las FARC. Con todo, pues ustedes han visto que a través de los medios de comunicación pues se ha cuestionado. Incluso la semana pasada el cuestionamiento era porque una de las víctimas, la doctora Ida Bella, que fue candidata por el Polo Democrático a la vicepresidencia y que por mucho tiempo militó en la UP, pues aparentemente, según dijeron, había sido amiga de las FARC. Entonces, muchos cuestionamientos contra las víctimas, incluso yo misma. En algún momento las FARC consideraron que no había sido objeto de secuestro. Entonces todos esos elementos desde mi punto de vista lo que han generado es como un ruido sobre el capítulo de las víctimas y le han quitado, digamos, como toda la fuerza real que tienen, aunque sin embargo es muy importante que participen. Y yo creo que las personas cuando han criticado, sea de las FARC o sea del interior de la sociedad, no han entendido que el foco de las víctimas, el foco de las críticas no debería ser de ninguna manera las víctimas, quienes merecen por supuesto todo el reconocimiento y toda la consideración posible. Yo creo que lo que hay que manifestar, si hay algún tipo de inconformidad, pues es tanto a las FARC o al gobierno, dependiendo de cada cual donde se mueva. Pero en todo caso, quedan 2 grupos por ir. Guardamos confianza de que estas personas que sean elegidas, pues sean las que sean, haya como un equilibrio en la conformación de ese grupo y adicionalmente que por supuesto tengan todo el respeto por parte del gobierno nacional, por parte de la sociedad en su conjunto y por parte de las mismas FARC. Yo quisiera contarles que al interior de esas reuniones que han sido casi que a puerta cerrada, según nos han manifestado, pues parece que sí han sido muy importantes porque las víctimas han tenido la oportunidad de ser escuchadas. El criterio orientador no era que cada persona fuera en representación de un grupo, porque sería imposible que una sola persona pudiera tener, repito, la representación de 6 millones de personas. Pero sí, el hecho de contar de manera importante su historia daba dimensión de otras historias semejantes y por eso se han escogido víctimas de masacres, como ha sido el caso de esta población que fue objeto de Ojayá, ustedes recordarán, o algunas personas que han sido secuestradas, otras que han sido víctimas de acoso sexual, otras que han sido víctimas de desplazamiento. Se ha logrado o se ha intentado lograr como la mayor diversificación posible desde el punto de vista del hecho victimizante. Y eso yo creo que es razonable y es válido. La gran pregunta es, de todo esto, pues, ¿qué va a quedar? Hay mucha preocupación también porque la gente piensa que allá se van a negociar los derechos de las víctimas, pero en eso los comisionados y los negociadores del grupo del gobierno nos han dado la garantía de que efectivamente en la medida que en Colombia existe la ley de víctimas y restitución de tierras,
no se va a negociar ningún derecho de las víctimas. Lo que se va a hacer es permitir que sean escuchadas, confrontarlas con sus victimarios de manera que se vayan trazando los caminos de la reconciliación, lo cual a mí me parece totalmente válido. El gran debate que se va a abrir, yo creo que para la siguiente fase, y ya se está empezando a abrir, es el tema, por supuesto, de la responsabilidad jurídica, de la judicialización, de la justicia. Algunos, como el señor fiscal la semana pasada, sacó la perla de que había que lograr el perdón total judicial, generando un ruido, porque igual eso hoy en día no se podría hacer. Hay un marco jurídico para la paz que genera unos límites, hay unos mínimos que son los delitos de lesa humanidad, por los cuales los cabecillas pues serían responsables en la medida en que son hechos reiterados que han afectado y han incurrido en violentas y consecutivas violaciones de los derechos humanos. Entonces, hay otras personas que se van al otro extremo, que consideran que debe judicializarse todo, incluso más allá del esquema que se dio al tema de justicia y paz para los paramilitares. Yo lo que les diría es que sería ideal que hubiera como un justo medio, ¿no? Pero ese justo medio sin duda lo van a decidir las partes. Hasta dónde el Estado va a aceptar un nivel de impunidad y hasta dónde las FARC van a ser capaces de aceptar por lo menos algún mínimo de responsabilidad. Yo creo que ese es el gran desafío y eso es lo que nos va a tocar también afrontar y resolver en los próximos días, si queremos realmente que estos acuerdos se firmen en un corto e inmediato futuro.